los anteriores registros. Este tipo de registros nos permite atravesar formaciones en la cual analizan distintos aspectos, que es la detección y el análisis de gas presente en el lodo, detección en el análisis del gas presente en los cortes que va a existir, el torque, las propiedades del lodo, la velocidad rotatoria del trépano, la velocidad de la bomba, la rata de penetración, la cual en el presente trabajo vamos a ver un concepto más básico de qué es el MATLOGIN, de qué se trata y para qué nos sirve, digamos. Y qué es la rata de penetración. Como objetivo del grupo del- es identificar qué es la rata de penetración con respecto al mod login, con el fin de identificar las relaciones que tienen ambos en el proceso de medición, mencionar el monitoreo continuo del aerope que nos da a identificar diferentes aspectos. Ahora voy a pasar a mi compañera. Buenos días, ingenieros y compañeros. Edmar Login. Eh, Anteriormente, como un antecedente, se diría que desde su introducción comercial en el año 1939, la unidad de registros como tal se ha convertido en un centro de materia donde podemos obtener respuestas de las formaciones a la perforación, en donde antes de la inclusión de unos sensores que nos podrían dar más información, solamente el analista de registros nos podía decir, nos podría dar un registro de la profundidad y solamente describirnos la litología. Mediante el mediante se hacía la perforación. En la actualidad, con la inclusión de sensores en la unidad MATLOGIN, se puede obtener ahora un rango de información más amplia, la cual nos puede dar hasta parámetros que se obtienen mediante la formación, que se obtienen durante la perforación, como ser la velocidad de perforación, nos puede dar también cuánto si habría una detección de hidrocarburos, no solamente a su litología como tal. Es un aspecto fundamental, ya que se constituye como una herramienta valiosa, porque nos podría dar puntos críticos en la estabilidad de un pozo, donde nos podría indicar si la unidad como tal, si la perforación está yendo como tal de acuerdo a un rango aceptable o que sea, que no presente problemas. Con la unidad también de MATLOGIN podríamos registrar o podríamos subsanar algunos problemas durante la perforación que se tuviera. Es así como tal que la herramienta como tal se ha puesto como una valiosa contribución para futuras operaciones y que conjuntamente nos pueden dar soluciones futuras para subsanar futuros problemas que tuviéramos durante la perforación. Se puede resumir como tal que el MATLOGIN nos daría un registro de control geológico. Para hacer un control geológico, un control de los parámetros de perforación, los cuales contemplan esta parte que son de profundidad, el RPM, el torque, que son dados por los sensores, conjuntamente con el control geológico sería dado por un seguimiento continuo geológico, en donde la información obtenida de ambos se recopila y se le almacena para luego ser analizado por el analista de registros y dar algún tipo de solución o una recomendación que se tuviera al momento de perforación o durante la perforación. Y va a continuar mi compañero.
Buen día, Inge, buen día, compañeros. Yo voy a hablar acerca de la rata de penetración. La rata de penetración es definida como el tiempo requerido para perforar una longitud de perforación. Ya está representada, bueno, representa el avance en la perforación que es medida en velocidad de penetración, pies sobre hora. Eh, siguiente. Ya. Donde al registrar un pie a través del sensor de profundidad, el programa realiza cálculos en función del tiempo generado por la rata de penetración para cada pie perforado. Bueno, simultáneamente se realizan un cálculo de average del ROP para los últimos 5 pies perforados. El monitoreo continuo del ROP permite identificar los cambios litológicos, el aumento o disminución con respecto al valor promedio de la rata de penetración, eh, las zonas de transición o zonas de alta presión, donde se puede observar los incrementos graduales en litología homogénea, la perforación rápida, donde podemos observar también el incremento brusco que por encima de la rata de penetración promedio. También el desgaste en la mecha, donde podemos observar la disminución gradual con respecto a la rata de penetración promedio. Y la porosidad de la roca, donde se puede observar igual el incremento o no de la porosidad. Siguiente. Ya. El ROP es afectada por varios factores, como ser la litología y tipo de matriz de la roca, el peso sobre la broca, los RPMs, que son las revoluciones por minuto, la broca en sí, que consta en su tamaño, el tipo y las condiciones que tiene, la hidráulica, que su eficiencia para remover los recortes por el fluido de perforación, la presión diferencial, las operaciones de deslizamiento y la presión de la bomba. Ya. La gráfica ROP generalmente suministra información muy útil sobre los cambios litológicos, donde los incrementos o disminuciones en la ROP coinciden generalmente con un cambio en la litología. Sin embargo, en algunas litologías no se producen cambios en la ROP. Por lo general, para definir un tope litológico o un cambio de litología, siempre se chequea la ROP acompañada con la información de los recortes analizados, de registros de gas, de torques, etc. A continuación va a explicar mi compañera acerca de eso. No, buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición y en esta parte vamos a ver la correlación de la ROP. La ROP, como dice la diapositiva, es un instrumento importante para la correlación de pozos. Y para esta correlación no toma en cuenta solamente un punto, o como dije aquí, no es puntual, sino que está tomando en cuenta varios puntos, se podría decir, o sea, usa una tendencia, como dije acá. Después, otra característica también se podría decir que solo se puede utilizar o es más representativa esta correlación cuando se utilizan trépanos tricónicos, que al tener una perforación o sí, una profundidad de perforación rápida, es que se encuentran areniscas y cuando son lentas se encuentran lutitas.
y cuando hay presencia de cristales o formaciones cristalinas, la perforación vendría a ser lenta. Y que, a ver, para la correlación está influenciada por el peso sobre el trépano. Otros puntos importantes o características con respecto a la correlación es que necesita información y para la información necesaria vendrían a ser las propiedades del lodo, el peso sobre el trépano, presión de la bomba, el diámetro del hueco y la broca también. Las secciones útiles para la correlación son el drilling break. En este punto no, se podría entender o nos podríamos referir al cambio de formación que existe durante la perforación. Después, la aéreo P es útil para la interpretación litológica. Como se ha hablado más antes, la aéreo P, o sea, la correlación de la aéreo P se la grafica y eso tiene que ser interpretada por un geólogo para el momento de la perforación y nos puede ayudar a interpretar o a ver ciertas formaciones. Después, es importante tener en cuenta que el tope de la formación no es gradual, sino que se representa hacia como un corte, se podría decir, en la gráfica. Como ya les había dicho, para tener una buena representación en la gráfica de la correlación aéreo-P, se utilizan trépanos tricónicos, por lo que aquí dice que o sea, no es considerado, digamos, el trépano PDC como un buen trépano para este tipo de correlación. No se utiliza, solamente el tricónico. Y para su interpretación, como ya les había indicado también, es necesario la intervención o que un geólogo especializado en el tema sea el que interprete estos datos. La gráfica aéreo-P con respecto a un registro eléctrico no da la misma información, sino que son diferentes, por eso es que debe ser interpretada independientemente una de la otra. Este tipo de registro de aéreo-P o esta correlación es insertada en un computador y la grafica un master log. Y se recomienda revisar en cada conexión la profundidad registrada en la unidad de mugre para llevar por el perforador. Para este punto también se podría utilizar otro tipo de carta que es denominado Chessel. Y aquí tenemos dos ejemplos de dos gráficas. Una, la primera es la rata de penetración afectada por el peso de la broca. Y la segunda representa los cambios o los topes de litología que se encuentran en la rata de penetración. Gracias, va a continuar mi compañero. Ok. Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. Voy a hablar sobre el sensor de profundidad. Este sensor de profundidad es un sistema que se añade al registro para la ROP para tener un poco más de información y veracidad. Para iniciar, el sensor de profundidad consiste en un cable metálico que va sujeto sobre Kelly.
ya que das respuestas respecto al movimiento de Kelly. Asimismo, incluye una polea de circunferencia conocida alrededor de la cual el cable es atado y de esta manera se introduce un geógrafo que ayuda a determinar la profundidad. Esto va cuando el perforador inicia la perforación, el geógrafo debe ser activado y cuando la tubería es sacada a superficie, el geógrafo debe ser apagado. De este modo, el geógrafo no registra la profundidad en un viaje completo, solo cuando se está perforando. Asimismo, a medida que el perforador ejerce esta acción, el sistema también muestra la posición que tiene la broca. Y se puede también argumentar que mediante, mediante este sistema se puede medir la longitud indirectamente mediante el movimiento del malacate. Ah, de esta re- En aquí vamos a dar un ejemplo sobre el registro que se hace con la rata de penetración. Como pueden ver, un segundito. Aquí el ROP se mide en pie sobre hora y va de 100, va a ir reduciendo, pero se va desde 0 a 50 y a 100, en el cual, como han ido explicando mis compañeros, se puede ver que en esta medimos la velocidad que va a ir teniendo al momento de ir perforando. Entonces, como aquí vemos en la profundidad de 7500, no va a haber un gran cambio, porque va a ir una velocidad no tan variante, pero llega un punto donde la velocidad aumenta, y es en este punto. Esto, como dijeron mis compañeros, se puede ver por cambios litológicos que existen en la perforación, pero eso mejor se puede ver en acá porque aumenta más, y esto también se debe por el peso del trépano que va a ir teniendo, en la cual esta velocidad va a ir aumentando, va a llegar a ser mayor a 50 ROPs, y a medida que vamos a ir perforando va a seguir surgiendo ese cambio por el cambio litológico y también por el peso que va a tener el trepa. Y hay en este otro punto que igual se puede ver que va a haber ese cambio. En los siguientes, en aquí también se puede ver otros ejemplos que por el cambio litológico el ROP va a reducir, pero también cuando existe otro cambio litológico, esta va a ir aumentando. Esto es porque el ROP siempre va a ir, por cada cambio litológico va a existir un cambio en su medición. Puede ser de menor o irse a mayor. Por ejemplo, en aquí estaba yendo normal en todo este tramo, pero cuando se ve este cambio litológico que existe aquí, que es por lo que la existencia de caliza, entonces el ROP va a reducir. Como se ve aquí, por ejemplo, estaba entre 30 y 20, digamos, pero a medida que ha ido perforando y ha existido este cambio litológico, entonces ha ido reduciendo hasta un punto de reducir tanto, hasta llegar a un punto que es cero. Pero cuando existe otro cambio litológico, como se puede ver en este ejemplo, también existe un aumento excesivo de la velocidad de penetración, que es el ROP, pero también va a ir siendo constante y se ve en esta gráfica. Mayormente las gráficas pueden ir de 0 a 50 o a 100 el ROP, o pueden ir como en el anterior ejemplo de 100 a 0. Esta gráfica no es constante, digamos que como va de 0 a 100 directa. Dependiendo del registro o la persona que lo esté tomando, lo van a ir teniendo esta medición.
En este ejemplo se puede ver dos relaciones. El RP también puede ser relacionado con el registro de rayos gamma, como se puede ver, pero a diferencia de los rayos gamma, esto siempre va a ir a lo contrario de los rayos gamma, como se puede ver. Por ejemplo, aquí el rayos gamma puede ir está yendo en aumento, pero está yendo a este otro lado. Pero a diferencia del RP, va a este otro lado, aumentando su velocidad a medida que se va a ir perforando. Y como se dan cuenta, al existir cambio litológico, cuando existimos presencia de lutita en los rayos gamma, nosotros sabemos que puede existir presencia de fluidos, nos puede mostrar eso porque los rayos gamma van a aumentar en una gran cantidad. Pero a diferencia de eso, el ROP, cuando existe un cambio litológico y va a reducir el ROP, la velocidad va a ser mucho menor a lo cual era en una formación distinta. Por eso tenemos que tomar siempre en cuenta al hacer este registro, relacionarlo con los rayos gamma, que es lo mejor, digamos, que se podría hacer. Aquí tenemos una tabla donde se encuentran los diferentes pozos perforados con un mismo trépano, pero diferente clasificación en la cual se puede ver aquí. Y cada pozo tiene una densidad respectiva de acuerdo a su presión que va a tener. El tipo de lodo, la mayormente siempre es base lodo agua y base en los finales vemos aquí que es un lodo base aceite. En aquí nos muestran tres rangos para tomar el ROP. Es la baja, que es menor a 10 pies sobre hora, el ROP. Cuando va en un rango de 10 a 40, el ROP se lo conoce como media. Y cuando es mayor a 40 pies sobre hora es alta. En aquí podemos ver de que cada pozo tiene un diferente porcentaje de penetración al momento. En aquí, por ejemplo, va a ir siempre en este pozo va a existir un 77,27% en el rango de 10 a 40 ROP, lo cual va a ir variando, pero va a ir en ese rango. Y en la mayoría de todos estos vemos ese rango, digamos, en 83, 76, 60, 75, pero en el pozo 6 y en el pozo 7 va a haber un ROP mayor, en la cual va a ser mayor a 40 pies sobre hora. Esto eh, lo hace que el tiempo también sea mayor. El tiempo de viaje de esta ya va a ser 4 días, de estas 7 días, a diferencia de los demás días. Por eso siempre se debe tomar la velocidad, porque también esto nos indica cuánto tiempo estamos tardando en perforar o qué problemas ha surgido al momento de ir perforando, porque como es alta velocidad, entonces va a existir mayores problemas al perforar, porque puede existir derrumbes, puede existir formaciones que se quieran derrumbar, entonces por eso va a existir mayor problema y mayor días de perforación, que eso es un costo extra operacional, porque cuanto más días perforas, más gas tienes en las operaciones. Bueno, finalmente se puede concluir que el MATLAGIN registra la profundidad y describe la litología de las formaciones que encuentra la basena de perforación. En la actualidad, el registro del lodo ha ido mejorando debido a que se han agregado sensores, como se mencionó anteriormente, el sensor de profundidad. También se puede ver cromatógrafos de gas e indicadores de peso sobre la basena y del nivel de las piletas de lodo. Los servicios básicos que MATLOGIN nos ofrece son rastrear las velocidades de perforación, la litología que se tiene en fondo, los indicadores visuales de hidrocarburos individuales presentes en el gas, además de numerosos parámetros de perforación. En cuanto a las datas de penetración, se puede definir que es el tiempo requerido para perforar una longitud
Un monitoreo continuo de la ROP permite identificar los cambios litológicos, las zonas de transición, perforación rápida, desgastes en la mecha y la porosidad en la roca. A medida que la broca avanza, la gráfica de ROP generalmente suministra información muy útil sobre los cambios litológicos. Y existen algunas litologías, como mencionaron anteriormente, que no producen cambios en la ROP. Y con esto, Inge, hemos concluido nuestra exposición. Ok, perfecto. Tengo un par de preguntas. Espero que el grupo me responda y esto es un poco bastante curioso. Bueno, según su gráfica, me indica que a mayor ROP, digo, a mayor peso sobre el trépano, el ROP va en aumento. ¿Esto hasta qué punto? O mientras más peso sobre el trépano, el ROP va a ser mayor. ¿Ustedes me podrían explicar si eso es cierto? ¿O hay un límite? Y si es que hay ese límite, ¿qué es lo que sucede? Muchachos. Inge, el peso del trépano es un factor que afecta a la velocidad del RP, Ok, pero no tiene un límite. No, a lo que investigamos, no tiene un límite y a medida que el peso sea mayor, entonces esto afecta mucho a la formación, en la cual esto es como que lo intentan tratar para que el peso no sea mayor a la hora de perforar, para que esto tampoco no exista, no daña la formación, digamos, porque a mayor peso entonces va a existir una mayor velocidad y va a haber ok, un mayor corte. ok. Déjame refutar eso primero. Si ustedes saben muy bien, a mayor peso sobre el trépano, nuestro RP aumenta. Esto puede ser en cualquier tipo de formación. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, como ingenieros en el diseño de perforación o si es que están en la, no sé, en el panel de trabajo, todo. Ustedes tienen que ver la cantidad de pesado sobre el trépano que pueden colocar. Hay un límite de peso sobre el trépano que se debe realizar. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen un peso excesivo, en vez de aumentar la rata de penetración, van a generar un embotamiento y en vez de perforar, el trépano va a girar en su misma posición sin perforar nada. Esto llega a un límite, o sea, por eso hay un límite de peso sobre el trépano. No es aumentar por aumentar, o sea, como digan, aumenten el peso sobre el trépano para que perforemos más rápido. No, lo que va a suceder es que va a haber un embotamiento en el fondo pozo y no nos va a dejar perforar. Esto, embotamiento de pozos se puede optimizar, como se dice. Hay trabajos de grado donde se optimiza este peso sobre el trépano para tratar de llegar al punto límite donde no vas a generar este tipo de embotamiento, pero sí vas a aumentar la rata de penetración que tú tienes. Pero esto se tiene que realizar con cálculos de diseño hidráulico y todo eso. Está bien la respuesta, cambia bastante, pero estoy de acuerdo, perfecto. La otra pregunta es, ¿qué diferencia hay estos? Bueno, si ustedes me hablaron del registro de MATLogin y se enfocaron un tanto a la rata de penetración como a donde está acá, la rata de penetración, el ROP y varias cosas. ¿Esto en qué afecta con un registro? O sea, ¿qué registro se le acerca más a todo lo que ustedes están hablando? ¿En qué tipo de registro se debería utilizar el MATLogin? O mejor, creo que mi pregunta ha sido bastante ambigua. ¿Qué tipo de herramienta cumpliría con todo lo que ustedes están realizando acá? Hay una herramienta especial que puede ser utilizada en tiempo real y está bastante asemejada a lo que ustedes han expuesto de la rata de penetración y el ROP. Hay una Ah, herramienta, sí. Inge, Y al tipo de material se refiere a lo que hemos visto anteriormente.
No, sino hay una herramienta que cumple con todas las características que ustedes han hablado de la rata de penetración. O sea, hay una herramienta muy especial que te da datos de información mientras estás perforando. Mientras, o sea, todos los datos que ustedes han obtenido, hay una herramienta que da esos datos de información. No todos, pero da la gran mayoría de lo que ustedes han explicado. Y es una herramienta muy conocida. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Y qué sería el master log? Cerca, pero no. No es ¿Y qué sería el caliper? ¿Ese tipo de herramientas? Eso es un tipo de registro. Tipos de Ah, herramientas, yo hablo como las sensores de rayos gamma, sensores de profundidad, pero varias herramientas, pero hay una herramienta específica que utiliza todo lo que ustedes han explicado, bueno, en parte, y nos da los datos de información en tiempo real. ¿y qué Bueno, serían las herramientas de LWB? sí, Creo que es. MWD y LWD. En este caso solamente el MWD, que ustedes están netamente enfocándose en la perforación. El MWD genera muchos datos como de profundidad, datos de penetración, azimut, dirección. Todos esos datos te lo da el MWD y te lo da mediante los registros de lodo. O sea, es la herramienta que ustedes han explicado, no en su totalidad, pero sí en parte. Sí. Ok, muchachos, está bien, la exposición me agradó bastante, estuvo completa, el documento está bastante detallado, hablaron más de lo que esperaba, dieron una explicación breve, incluso con los registros de rayos gamma, que me agradó esa comparación, me agradó bastante, pero como lo mencionaron en su trabajo, no es un dato muy fiable, ya que creo que todos estos datos dependen demasiado de los trépanos tricónicos, ¿no ve? Y no tanto de los PDC, si mal, bueno, si es que me equivoco, no sé, corríjanme ustedes. Sí, Inge, es más con los tricónicos. Ahí se obtiene información más representativa. Ok, entonces estos datos servirían más como datos que puedan bueno, corroborarse con los lugares donde no hay una sección de interés, ya que recuerden que a mayor profundidad nos encontramos con mayor presencia de lutitas y como no hay mayor presencia de lutitas, en este caso estaríamos utilizando trépanos tipo PDC. Ok, pero sirve bastante para correlacionar datos al principio de la perforación. Perfecto. Grupo uno, bien, su explicación muy detallada. Grupo 2, por favor, comience en este instante. Gracias, Inge. De nada. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la detección y análisis de gas presentes tanto en lodo como en los cortes. Ok. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Muy buenos días, Inge. Eh, para iniciar la exposición, vamos a tocar la parte introductoria. En sí, en nuestro informe, vamos a presentar la descripción sobre los aspectos que se pueden obtener de un registro y relacionados a la descripción que estamos buscando. Y en sí nos vamos a basar específicamente en dos, que vendrían siendo la detección, el análisis de gas presente en el lodo y también que se encuentran presentes en los cortes, los recortes. Pero esto lo haremos de una forma general y directamente a los puntos específicos, ya que sería de muy agotada la información que podríamos obtener.
Entonces, continuando con esto, vamos a hablar sobre describir la detección y análisis del gas presente en el lodo y, y reiterando el que está presente en los recortes. Ingeniero, buenos días. Lo que voy a explicar es a partir de cómo se realiza la descripción y la detección del gas y su posterior análisis que está presente en el lodo. Esto se realiza a través de análisis del propio lodo en función al circuito de circulación que tenemos. Es decir, que esto a lo que comprenden los aparatos de bomba, el fluido utilizado y los equipos que tenemos en superficie. Ahora, para realizar este análisis tenemos que tomar en cuenta los aspectos del tiempo de viaje, la profundidad a la cual nos encontramos y la velocidad también que tiene el fluido. Para realizar este análisis, eh, para realizar este análisis se utiliza un tipo de lectura a través del sensor FIT. Creo que dejaste de compartir pantalla, por si acaso. Gracias. Ya. Para realizar este análisis de las lecturas de la presencia de gas, se realiza mediante un aparato denominado FIT, que es un sensor por donde se detecta el gas sometiéndolo a una ionización. ¿Qué quiere decir esto? Que lo separamos en diferentes componentes volátiles. Y esta lectura nos da entre 5 a 20 partes por millón de componentes de metano. Ahora, este aparato se lo utiliza por ser el más convencional, además que toma muestra de todos los componentes orgánicos y la única deficiencia que tiene es que destruye la muestra cuando ésta está siendo analizada. Ahora, la cromatografía para este estudio debe ser de forma continua y a la vez instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar el potencial hidrocarburífero que se tiene. Como pueden observar, este es el tipo de análisis que realiza el instrumento FIT en base a la quema a una quema eléctrica, que es comúnmente que se la lleva a una cámara de aire y donde se tiene un colector ionizado. Prácticamente esta muestra, este instrumento ioniza los átomos de carbono y los separa. Ahora, para este análisis del lodo está en función de la presencia de gas o de los hidrocarburos individuales presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que identificamos los intervalos de interés y a la vez con este análisis tenemos en cuenta una prevención de posibles situaciones de descontrol en el pozo. Más que todo, para esto se realiza este análisis de la presencia de gas, ingeniero.
Mike, no está en mi diapo. No ha cambiado de diapo. Gracias. Describir la detección y análisis de gas en los cortes. Existe una reacción de las rocas carbonatadas con el ácido. El ácido clorhídrico diluido disuelve la roca carbonatada, liberando cualquier volumen de petróleo contenido en su interior. Como podemos ver en la imagen, a medida que se disipa el petróleo, lo vuelve marrón al ácido que antes era claro. Como vemos, las tres burbujas más grandes son el resultado de la mayor tensión superficial causada por la presencia de petróleo. Un rasgo de gas es cualquier incremento significativo del gas detectado, que normalmente también se correlaciona con la zona de incremento de la porosidad o la permeabilidad. Ya. Continuando, mediante esto se podría identificar el petróleo o el aceite contenido dentro del espacio poroso en los cortes. Y por las razones lo cual no se manifestaría la lectura del gas en el lodo, son las razones de la densidad del fluido de perforación o la baja permeabilidad. ¿Y cómo se lograría? Mediante la trituración de la muestra, se podría liberar el gas contenido liberado. El parámetro más importante para determinar el gas de los cuerpos potencialmente explotables se podía hacer mediante las técnicas de fracturamiento. Ya, siguiendo. La cantidad de gas liberado dependería siempre del tamaño y el grado de aplastamiento de los cortes, ya que si tenemos cortes pequeños, habría mayor cantidad de gas liberado. Y si habría cortes grandes, esta sería en mayor proporción, el gas sería arrastrado por los cortes. Bueno, llegando ya casi a su final, damos una pequeña conclusión de lo que ha sido toda la exposición, donde se pudo ver y se pudo constatar de que se describió totalmente los dos tipos de aspectos operacionales que se basaron específicamente en estos dos, los que se mencionaron, tanto detección y análisis de gas en lodo y en los recortes. Y apreciamos que se puede ver que para cada uno es muy diferente el tipo de análisis que se tiene que realizar para poder saber si existe o hay la existencia de gas presente. Eh, Como podemos ver en la parte cuando tenemos la parte de gas en lodo, sus lecturas son más instantáneas y la parte de cortes es como cuando tenemos que destruir sí o sí la roca para poder saber si existe la presencia de gas, o sea, de la muestra que tenemos, ¿no? Ahí dice que para participar para la medición de vector de ionización de llama es, como anteriormente mencionó mi compañero, es la FIT. Aquí podemos ver un gráfico de lo que es la FIT. En sus partes, donde tiene un electrodo de colector, una resistencia de encendido, un mechero, es inducido por aire y gas portador o hidrógeno, ya sea uno de los dos, voltaje de polarización y sonda de señal, donde nos va a emitir qué posible gas se podría encontrar dentro de la roca triturada o quemada quemada en ese entonces. Ok, bueno, primero tengo que mencionar de que la verdad tenían un poco más para hablar. No sé qué ha pasado. Yo pensé que el grupo uno era el que iba a tener complicaciones con la cantidad de información, pero la verdad, bueno, supieron manejarlo mejor. Ustedes, muchachos, tenían mucho más que hablar respecto a los recortes, todo, mostrar ejemplos, tal vez un video. Esperaba un poco más. Palabras simples, esperaba un poquito más. Bueno, pero tampoco está mal el trabajo. Solamente que, como les dije, esperaba un poco más. Ahora vamos a ver dónde las preguntas. Ok, quiero que me digan en qué unidad de control se realiza esto de análisis de lodo.
Hay un lugar donde se pueden tomar los datos que se obtienen en el subsuelo mediante los lodos. ¿Cómo se llama la unidad? Es una unidad muy simple para la recolección del lodo, el tratamiento del lodo y para que este vuelva a ser reutilizado. ¿Alguien se acuerda? Creo que debieron haberlo llevado en cementación o en fluidos. ¿Serían los desgasificadores? Sí, pero esos desgasificadores, el de Sander, el de Sisters, se utilizan, o sea, todos esos son equipos, pero no es la unidad. ¿Cómo se llama la unidad donde se realiza todo el tratamiento para extraer el gas, se podría decir, que se encuentra en el lodo para volver a ser utilizado a posterior? Hay una unidad de control. Que yo sepa, Inge, cuando el lodo sale de pozo, Ajá, ya, como dice mi compañero, un desgasificador primero, sí, después, no me acuerdo bien, ¿no? Pero es como uno que hace, como hace sí, sí. O sea, recolección de piedras. ajá, Después de eso se lo lleva, el lodo que ha pasado se lo lleva a una piscina para un tratamiento, para medición sí, de volumen. Y de ahí se lo lleva, ay, me olvidaste el nombre, se le hace pruebas para saber qué contenido tiene el lodo, para poder ver qué tratamiento se puede hacer, si tiene un contenido ácido, se hacen pruebas de pH, pruebas de gas, como se dice aquí la FIT, la que hemos hecho la mención, para ver si existe gas en las rocas. Después de eso, solamente sería eso de la piscina, donde se hace más que todo el estudio. ok, pero todo lo que tú me has describido, bueno, es un conjunto, es una Un unidad, sistema, un sistema, en palabras simples es un sistema. ¿Cómo se llama ese sistema? sistema de tratamiento de lodo. No mentira. Tuviste cerca, pero no, Tratamiento de recolección. tampoco. Mm. Me sorprende de que no hayan llevado esto, pero lo vamos a responder para no perder tiempo. La unidad se llama la unidad control de sólidos o la UCS. Unidad de control de sólidos. Es todo el procedimiento, bueno, todo el tratamiento que sufre el lodo de perforación de subsuelo a superficie para poder volver a ser reutilizado, donde ahí se separan los fragmentos o los recortes que se ha obtenido para los estudios. También se extrae el gas que se encuentra en el lodo, se hace el tratamiento y se le vuelve a colocar una piscina de lodo para volver a ser utilizado. Claro, pues yo le enseñé ya todo el procedimiento, digamos. Bueno, sí, tú me has explicado casi en su totalidad todo el procedimiento, pero hay varias cosas. A ver, vean un diagrama de la unidad de control de sólidos, vas a ver que hay bastantes cositas que no has mencionado. Claro, o sea, Es, había más como, digamos, la parte donde se va hacia los tanques de lodo, ajá, eso. ajá, Pero es cosas secundarias, digamos, porque solo he mencionado donde va sí, a tratar el lodo, digamos. Porque si no sí, le mencionaba tanques de lodo, le mencionaba las piletas, le mencionaba los conductos, ajá. Sí, está bien, donde está no te las preocupes de computadoras eso, para... no te preocupes de eso ya. Bien, me agradó esto. Los recortes. Ok, la clasificación de los recortes. ¿Alguien se ubica? Clasificación de recortes por tamaño, sección. ¿Hay una clasificación? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo dije? ¿Existe una clasificación de recortes? O bueno, de los cortes que se extrae del lodo de perforación. ¿Solo O del no, lodo Inge sí, o...? o bueno, solamente de lo que se extrae. O sea, ustedes me han hablado de de la presencia de gas en el lodo y en los cortes o los rípicos, como lo mencionan acá, eh, en el lodo. O sea, pero hay una clasificación de recortes. No Sí. sé, a ver, ¿y cuáles son? Eh, es que también los recortes, a lo que yo sabía, Inge, se tienen una selección dependiendo a la formación que vayas perforando. Entonces, Ya. dependiendo al derrumbe que se te provoque, tal vez existe un revoque, también se puede tomar como un recorte, porque ya se forma parte de la formación que vas penetrando, ¿verdad? Entonces, Ajá. según eso, yo creo que vas analizando una sección, dependiendo al tramo que perfores,
y a lo que vayas encontrando, o sea, al dato que tengas de información del tramo que te toque. Y ahí vas sacando la detríticos, no sé, dependiendo del pozo que se perfore. Ya. Bueno, primero, sí hay una clasificación de los recortes. A ver, Podría hablemos ser, bien. Ah, a ver, dime. si es más específico, entonces tal vez podría ser por su tamaño, Sí, forma, color, eso textura por su tamaño. Sí, y por su contenido tamaño. del Por ejemplo, carburo. sí, por el contenido del carburo es bastante. Por Ay, ejemplo, cuando estás haciendo la unidad de control de sólidos, hacerse primero la separación de los recortes del lodo. Para esto, ¿qué es? En palabras vulgares, pero no son así, se utiliza una especie de cernidor y se separa este lodo de los recortes de mayor tamaño, mediano tamaño y pequeño tamaño en distintas partes para que puedan hacer el estudio y la verificación del tipo de formación que se contempla, digamos, a las profundidades. Entonces se toman muestras y se toman de esos lugares, no se toman directamente del lodo de perforación que sale. Se hace la separación y se hace el estudio de esos pequeños recortes que ha quedado y se dice, ok, hemos atravesado esta formación y los recortes ayudan bastante. Ajá. Ok, perfecto. Tus compañeros no me respondieron nada. ¿Qué hacemos? A ver una pregunta para que ellos me respondan. no es solamente el que sepa para defender el grupo. Yo esperaba que respondan todos. No, mis Bueno, compañeros saben, pregunten. ok. No sé si alguien me podría volver a explicar. O sea, me pareció muy interesante. eh, o sea, la detección de gas en los recortes. O sea, esas pequeñas burbujitas cuando colocan el elemento, no me acuerdo qué es. ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo. El ácido clorhídrico. ¿Por qué explícitamente el ácido clorhídrico nos muestra si es que hay un contenido de petróleo en los recortes? ¿Por qué explícitamente es el ácido clorhídrico? Es algo que a mí me llena de curiosidad. No puedo utilizar otro componente, otro reactivo. ¿Por qué tiene que ser ácido clorhídrico? Hola. Dije porque el ácido Ya, clorhídrico disuelve a la roca carbonatada, la cual ya, hace que libere el volumen de petróleo contenido en su interior. Y ya. esas tres burbujitas que aparecen es el resultado de la mayor tensión superficial causada por la presencia del petróleo que se encuentran ahí en los recortes. Ya, ya. No me parece adecuado, pero debe haber algún motivo de haberse utilizado. O sea, el ácido clorhídrico me parece bien. Tal vez hay otro compuesto que tal vez tenga su misma capacidad, pero tal vez puede ser por el costo que tiene hacer estas pruebas con el ácido clorhídrico. Puede ser cosas. A veces prefieren utilizar un material, bueno, un componente bastante accesible. Tal vez es su accesibilidad por el cual es usado esto, o tal vez es por su óptima capacidad para la detección, tal vez es porque hace volver no sé, el volumen de la roca de un color marrón, si es que se encuentra Y petróleo, o sea, debe tener varios factores, supongo. ¿puedo argumentar algo para A ver, poder a ver, defender? a ver, no A hay lo que yo me problema. acuerdo del ingeniero, ay, se me dio su nombre, el ingeniero de cementos, ingeniero Joaquín Esteves, Sí, sí, cuando sí, estábamos haciendo perforación, nos me enseñó los compuestos que se pueden utilizar para poder controlar tal vez el ya. ensanchamiento, todo eso. Entonces, como dices, se usa ácido clorhídrico solamente cuando quieres eliminar oxidación de una roca o quieres estimulación del petróleo para poder saber. Ahí está, esa es la respuesta, estimulación. Está bien, perfecto. Me agrada la respuesta. Ok, muchachos, está bastante bien. O sea, la exposición ha sido, em, bueno, una observación crítica es un poquito simple. La presentación ha sido un Sí, poquito simple. lo que pasa es que defendiendo ese punto, es que como usted nos dijo que solamente debía haber un tiempo mínimo,
lo hicimos puntual, breve y que se entienda, porque si vamos a hablar Ajá, ¿qué se llama? Registros, palabras que no podían tal vez entender los compañeros, tal vez iba a complicar un poco el entendimiento, tal vez eso ajá, pensamos, entonces lo hicimos con palabras también que se ya, puedan entender mejor. sí. Sí, está bien, porque son los primeros, no hay mucho problema. Igual el trabajo está bastante comprimido. Van a pasar estos documentos en formato PDF a sus compañeros. De acá yo voy a sacar un par de preguntas de las exposiciones que han realizado, pero más que todo del contenido de lo que ustedes han realizado, o sea, de su informe. Igual para el primer grupo, su informe van a pasar a sus demás compañeros para que lo tengan. Y recuerden de que de acá yo voy a preguntar, puede que pregunte cuál es, no sé, el componente reactivo por el cual puedo detectar, no sé, algo así, o sea, algo con el ácido clorhídrico, o sea, puedo preguntar cualquier cosa. ¿Está bien? Perfecto, muchachos. Eso sería todo por esta clase. La siguiente clase, el siguiente lunes, el grupo 3 y el grupo 4, por favor, continúan. No vamos a hacerlo seguido, ya que sería demasiado cansador realizarlo. Y yo calculo que lo que tengo preparado para el tercer parcial lo acabamos en 2 o 3 clases. Así que con ustedes nos veríamos el día lunes. ¿Está bien? Inge, una consulta. ¿Acaso la próxima semana no son los exámenes? La próxima semana son los exámenes. Sí, no sé, es una duda. Sí, las, No nos han dicho aún cuándo va a ser los exámenes. Eso sí, yo les puedo asegurar. No Pero nos han- en caso de que fuera así, entonces después de los exámenes serían las Sí, exposiciones, ¿verdad? después de los exámenes, es las mejor exposiciones. No hay preparadas. problema. Ajá, Sí, no hay Camacho. Gracias, sí. ya. Por si acaso, estoy revisando acá, Michael, por lo que me enviaste Claro, Inge. de las tareas, de los resúmenes. Sí, se esperó hasta 6:15 todavía para que me podía mandar. Ya, un cacho. Ay, no sé qué pasó con esto. A ver, ahí está. Ya, aquí están. Sí, están acá. Se pudieron abrir. Perdón, no me había olvidado decirte.